Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo un nuevo video, una entrevista que pude realizar a uno de los investigadores chilenos que más ha profundizado en este caso. Es el señor Miguel Jordán, quien ha tenido la deferencia de poder conversar conmigo y contarnos muchos detalles muy curiosos con respecto a la grabación del programa OVNI emitido por Televisión Nacional de Chile allá por el año 1998, además de muchos detalles curiosos con respecto a la vida del señor Ernesto de la Fuente y muchas cosas que no se han sabido o no se han entregado por distintos medios de comunicación con respecto a este gran fraude. Así que espero disfruten este nuevo video. Vamos con la entrevista. Bueno, Miguel, primero que todo quiero darte las gracias por darme este espacio para poder compartir con mis suscriptores y toda la gente que está muy apasionada y muy atenta a este fraude del caso French. Agradezco que tengas la experiencia de poder compartir tu conocimiento con nosotros. Así que No, yo te doy las gracias a ti por darme la posibilidad de, ¿cómo se llama?, de que hablemos de este caso, porque cuando la idea es que la gente, ¿cómo se llama?, no tenga ningún problema. Dale nomás. ya, pues, estimado Miguel, me gustaría que partiéramos conversando sobre el programa OVNI que se emitió por Televisión Nacional de Chile por allá por el año 1998. Bueno, el programa, cuando se emitió el primer capítulo del programa OVNI. Claro. Claro, el primer capítulo del programa OVNI fue probablemente a finales del 98 o a principios del 99 incluso, y el segundo fue, yo diría, unos 9 meses después. El tema es el siguiente: ese programa se emitió en el canal 7, pero fue desarrollado por la productora Nueva Imagen. Y la productora Nueva Imagen en el fondo lo hizo a pedido de ellos, y fue un proyecto que en el fondo partió mucho antes. ¿Cómo se llama? Partió por ahí, yo creo que el año 96, 97, fueron 3 años de grabación. Así que ese programa, la gente quizás lo ve en la televisión como si hubiera sido un programa nuevo, pero en realidad el programa, o sea, si hubiera sido solamente un capítulo secuencial. La gente cree que primero se hizo una parte de la investigación y se mostró, y después, años después, se hizo otra investigación y se mostró. No, aquí en realidad Nueva Imagen desarrolló una mezcla entre documental y ficción, aunque era ficción. Y llevan varios años y después van mezclando cosas, cronológico, pero no es así. ¿Cómo se llama? Las productoras para armar sus productos audiovisuales van mezclando cosas de distintas épocas, así que a la gente le queda una impresión, pero no es así. Bueno, y se desarrolló entre comillas, un programa en el cual se entrevistaron a varias personas relacionado al tema OVNI, que supuestamente habría partido el año 1985, o al menos en ese momento fue el caso más importante en Santiago OVNI. Yo también estuve ese día y vi efectivamente objetos en el cielo, pero OVNI en ese sentido que eran cosas que casi ni se movían, pueden haber sido perfectamente globos, como dice la teoría, como hemos ido comprobando. Pero obviamente para la gente eso es un ovni, porque en el fondo no lo identifican y se quedan con ese recuerdo para siempre. Pero todos los que hemos vivido experiencias ovni sabemos que en un momento obviamente está detenido, pero por lo general el ovni no solamente, como dice el dicho, la reina César no solamente tiene que serlo, sino que también para hacerlo. O sea, el ovni también a veces desarrolla comportamientos en los cuales te deja claramente que es el ovni genuino que a todos nos interesa. Y en ese caso, el año 1985 no fue el caso, pero la gente cree que fue un ovni. Claro. Así que eso, bueno, y se mostró en televisión un programa en el cual entrevistaron a varias personas, entre ellos Ernesto Lafuente, Octavio Ortiz y otros personajes más que supuestamente habrían sido testigos de una actividad, o que ellos le llamaban Frechi,
y con los cuales ellos establecían comunicación a través de la radiocomunicación en la banda 11 metros. Y ahí, ¿cómo se llama? Se conocieron también en Néstor Lafuente, con Octavio Ortiz, con varios personajes más que al final terminaron interactuando a través de la radio con varios personajes a los cuales ellos le llamaban Ariel. Pero en el fondo la denominación Ariel se la dan ellos ¿cómo se llama? A estos personajes. Probablemente faltan cintas que no se han dado a conocer, en las cuales podamos nosotros ir descubriendo en realidad de dónde nace esa génesis de la denominación Ariel. Pero bueno, para resumir, se entrevistó, el programa de Nueva Imagen hizo entrevistas a varias personas y en dos temporadas distintas, la temporada 1 y la temporada 2. La temporada 1 pretendía presentar el caso de la French, y la temporada 2 pretendía darle a conocer a la gente que supuestamente había un grupo que se hacía pasar por los French, pero que eran falsos. Lo que al final fue falso, porque eran lo mismo, eran la misma persona, la misma entidad de fondo. Pero para la gente quedó como la idea, después de la temporada número 2, y vieron las dos temporadas Omni, capítulo Friendship, está la idea de que habían dos grupos, uno verdadero y uno falso, cuando en realidad son los mismos. Lo que hemos investigado el caso, sabemos que son los mismos. Y ese programa fue, entre comillas, asesorado por varios ufólogos, varios. Uno de ellos fue Rodrigo Fuenzalía, pero también tuvo Eric Bellido y por lo menos 3-4 personas más. Entonces es falso que Rodrigo Fuenzalía haya sido el único asesor del programa Omni. Y de hecho, si hubieran tenido mucho mejor asesoría, el programa Omni no se hubiera emitido, porque en el fondo muchos de esos casos eran falsos, como el de Friendship y el caso Bastén, de Claudio Bastén. Claro. O sea, mira, en teoría, lo que tú estabas contando, bueno, cuando se mezcla esto con este avistamiento que hubo el 17 de agosto de 1985, bueno, como te vuelvo a reiterar, que cuando tú estabas mencionando que se mezcló este programa de televisión con el supuesto avistamiento del 17 de agosto de 1985, que eso se logró comprobar que fue una sonda francesa que fue lanzada desde Pretoria, en Sudáfrica, con objetivo climatológico. Ese era su objetivo, de tomar. Sí, está feo, sí. Y esa sonda después apareció en Buenos Aires, en septiembre del 85. Sí, lo que pasa es que en realidad esas sondas han pasado muchos años, o sea, yo te diría que incluso ahora, probablemente con distintos tipos, porque son sondas que en el fondo miden, por ejemplo, presión atmosférica, miden muchas otras, humedad y otras cosas más, nivel de ozono. Son sondas que están, ¿cómo se llama? Desarrolladas para eso. Pero una de esas efectivamente pasó el año 84, el 85 y también pasó por Argentina, no solamente por Chile, porque en el fondo estos son sondas que se van dando vueltas por varios lados, tanto desde Australia, Francia y otros países más que la sueltan. Así que en ese sentido, uno de esos objetos fue uno de esos se vio ese día de 17 de agosto de 1985. Claro. Entonces, Miguel, por otra parte, yo siento que el programa también, dentro de estos bullados casos que con la posteridad se dieron cuenta que eran falsos, pero en sí lo que le daba la seriedad al programa era el conductor, que era don Patricio Bañado. Así es. Lo que pasa es que hay que hacer una acotación a ella. Patricio Bañado no fue el investigador del caso. Patricio Bañado era la persona a la cual le pagaron para, entre comillas, hacer la locución, para presentarse, ¿no es cierto?, para darle la seriedad, porque era una persona que en su momento le daba seriedad a todas las cosas en las cuales él estaba involucrado, y usaron su imagen para presentar un programa que obviamente tenía una casuística que para mucha gente es dudosa, ¿no es cierto?, que es la casuística Omni o paranormal. Ahora bien, Patricio Bañado dijo: ni un problema, le presentaron un proyecto que entre comillas le parecía que era serio, y después con el tiempo se dio cuenta que el programa estaba lleno de montajes. De hecho, mucha gente dentro de Nueva Imagen y de otras personas le iban comentando cómo se iban desarrollando los capítulos, las producciones, y le comentaron varias irregularidades. Y él le había dicho a algunas personas que él estaba avergonzado de estar trabajando en la productora, y de hecho que incluso en un momento dado él fue y presentó la renuncia
al programa, porque se dio cuenta que en el fondo se iban a emitir capítulos del programa OVNI, en los cuales eran simple y llanamente montajes, y él no estaba dispuesto a que su imagen fuese dañada por estos montajes en caso que alguien los descubriera con el tiempo. Entonces él fue, tenemos entendido, a la productora de Nueva Imagen a presentar su renuncia. Al parecer renunció, y después algo pasó muy extraño que hay que averiguarlo, y lo obligaron a seguir con el programa. Así que tenemos entendido que él mismo habría denunciado a varias personas de manera interna, personal, de que el personaje de Rodrigo Fuenzalía estaba detrás de los montajes, que en el fondo era información, las personas que estaban entrevistando eran personas que no estaban diciendo la verdad y que estaban siendo, estaban siendo asesoradas, entre comillas, de manera externa por Rodrigo Fuenzalía para dar a conocer un testimonio que obviamente para el programa era interesante, pero que estaba basado en mentira, en invento. O sea que, a tu juicio, nosotros podríamos aseverar que el programa OVNI fue como tendencioso, que las investigaciones que hicieron no fueron las más rigurosas. Sí, yo creo que hay que tener cuidado, porque en el fondo la productora de la imagen estaba compuesta por varias personas. Yo hablé con varios de ellos, cada uno me dio a conocer distintas apreciaciones y cosas que ellos descubrieron en cada caso. Algunos de ellos dicen, bueno, mi trabajo fue periodístico, fue documental, si después se ensució el tema no es mi problema. Ellos dicen, yo lo que hice fue investigarlo de la manera más seria posible, si después el tema se chacreó, no es culpa de él o culpa de ella, y hay muchas personas que me reconocieron que efectivamente habían descubierto que en el caso particular de Friendship y el caso Pastén, el tema era una mentira y un montaje por parte de la persona entrevistada, y que de hecho ya lo sabían varias de las personas de Nueva Imagen antes de hacer alguna entrevista. Por ejemplo, el caso de Ernesto Lafuente. Ernesto Lafuente es una persona que dice que fue productora de televisión, fue de los primeros productores de televisión de Chile. Eso es falso. Él efectivamente trabajó en temas de producción, pero nunca fue director. Él en su momento dado, de hecho, lo dice el mismo Patricio Bañado, y lo dicen varias personas de la Universidad de Chile, del Canal 9, cuando fue el primer canal estatal, ¿no es cierto? En esa época, estamos hablando del año 65, 70, Patricio Bañado fue de los primeros presentadores de televisión. Esto se grababa en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en Bochef. Y ahí estaba localizada la emisora. Y Ernesto Lafuente estuvo en uno que otro, tuvo una que otra participación, pero como goma, como suche, como personas esas que dicen, oiga, puede ayudarle en algo, cosas de ese estilo, pero no era parte de la planta. De hecho, la gente de la Universidad de Chile, yo los consulté y ellos me dijeron, no existe el nombre de Ernesto Lafuente como parte de la planta de la Universidad de Chile. De hecho, Patricio Bañado me reconoció a mí personalmente que él cometió un gran error con no haber sido un poquito más claro en el tema de Ernesto Lafuente, porque en el fondo él entrevistó a Ernesto Lafuente, pero él lo conocía personalmente, pero no como una persona veraz, o sea, lo conocía como una persona de dudosa reputación. De hecho, si uno ve el programa de televisión, se da cuenta que Patricio Bañado, en muchas partes de esa emisión, cuando está entrevistando a Ernesto Lafuente, se ríe, porque en el fondo él no le cree nada, porque lo conoce, sabían de hecho antemano que Ernesto Lafuente le había mentido. Más aún, te cuento una infidencia. Una persona de Nueva Imagen me dijo que antes de grabar el programa de Ernesto Lafuente, ellos lo llamaron y le dijeron, mira, vamos a seguir a Freirina, pero única y exclusivamente si usted nos promete mostrarnos que tiene evidencia de su cáncer. Porque ellos ya sabían Que me estás yendo, Miguel. De varias personas, pero realmente mi bañado, Ernesto Lafuente, entonces llamaron, le preguntaron, señor Ernesto Lafuente, Ernesto Lafuente se negó a mostrar y empezar a aprovechar el tiempo y los equipos que tenían, y empezaron a grabar lo que fuera para poder rescatar material. Y de hecho yo tuve la suerte de ver
material que mucha gente no ha visto en televisión. Yo tuve en mis manos, por una casualidad de la vida, varias de las cintas de la entrevista de Caso Frenchy. Y te puedo comentar, por ejemplo, que Ernesto Lafuente realmente mentía. Por ejemplo, la gente en televisión ve una sola parte, ve lo que se rescató de 3-4 horas de grabación. El programa duró una hora, pero obviamente distintos personajes, distintos protagonistas, que lo van recortando, ¿no es cierto? Van seleccionando las partes más importantes para ellos, para armar la historia del guionista, ¿no es cierto? Hay un guionista, ojo, cuando hay un guionista, hay ficción, ojo. Yo he hablado con varias personas de televisión y ellos me han dicho, mucha gente que trabaja en televisión me han dicho, bueno, esto es un programa que es de ficción. Hay que ver cómo se presentó al Consejo Nacional de Televisión en su momento, pero se sabe que el programa era de ficción. Bueno, retomando el caso, me tocó ver varias filmaciones y te voy a comentar una que es particularmente entretenida. Como ejemplo, lo están entrevistando a Ernesto Lafuente en la playa y en un momento dado a Ernesto Lafuente le dicen, por ejemplo, esto no es que sea así, Ernesto Lafuente, ¿a ti qué sabor de helado te gusta? Entonces Ernesto Lafuente dice, a mí me gusta la piña. Corten, que pasó un camión en un auto, volvamos a filmar la escena. Le ponen la pregunta, Ernesto Lafuente, ¿qué sabor de helado te gusta a ti? No, a mí me gusta la chirimoya. En la misma filmación. Entonces, para que la gente entienda que Ernesto Lafuente dio distintas versiones. Pero eso no salió en televisión, solamente salió la versión piña. ¿Te das cuenta? Pero no la versión chirimoya. O sea, en realidad salió la chirimoya y no la piña. Entonces, Ernesto Lafuente fue un personaje que mintió descaradamente, inventaba cosas y Patricio Bañado lo sabía. Ya. Sabía que Ernesto Lafuente no era una persona veraz. Por eso que en el fondo mucha gente me dice, mira cómo se ríe. Entonces, si él se está riendo en una entrevista es porque el tipo no le cree nada a Ernesto Lafuente, en este caso particular. De hecho, Patricio Bañado es una persona que no creía en el fenómeno ovni. Dicen que él vio algo en el kilómetro lanzado por ahí por el año 85, que había sido su única experiencia ovni, pero en general el tema le parecía dudoso, tenía mucha duda de muchas personas. De hecho, mucha gente en una imagen le iban preguntando cosas y él como que le iba dando una otra opinión, y por eso que él se fue entregando de todas estas cosas turbias, de las producciones tanto de Isla Frenchy y de Caso Pastén. Así que eso para redondear un poco el tema. O sea, estamos hablando de que efectivamente entonces el programa OVNI, el primero cuando se presenta el caso Frenchy, porque esto tuvo fama a nivel mundial, podemos aseverar que es un trabajo que se hizo, un trabajo de venta, pero con una investigación muy rigurosa, y con los la gente que están, no los entrevistados, que no tenían muy... O sea, estamos hablando de que Ernesto Lafuente era un mitómano. Así es, de hecho, la familia Ortiz dice que le tenían un mote, una denominación, le decían el mentiroso, con cariño, ¿no es cierto? Porque en el fondo no le querían nada, sabían que Ernesto Lafuente mentía. De hecho, ellos sabían, bueno, esto es una infidencia que te puedo dar también, Octavio Ortiz me reconoció que él estaba enterado de que el día de la aparición de estos objetos en el 17 de agosto de 1985, varias personas conocidas de él, de Ernesto Lafuente, vieron a Ernesto Lafuente cerca de la rotonda Quilín, en su auto, que era muy característico, con la antena, y él también hablando por radio. Y hay que entender que en esa época esos autos no eran muy masivos, no sé. También a él lo recibieron directamente, porque la persona pasaba en auto cerca de él y se dieron cuenta que era él, y Octavio Ortiz estaba alertado, estaba advertido de que Ernesto había estado ese día emitiendo desde la rotonda Quilín, como a 1 cuadra y media. Entonces, porque ahora toda la zona de la rotonda Quilín, los alrededores están muy cambiados, pero en esa época se podía estacionar ahí, había estacionamientos que estaban abiertos. Entonces hay una villa, estaba cerca de la vía Freitag. Entonces el tema es que efectivamente la familia Ortiz le da el mote de mentiroso a Ernesto Lafuente, y eso no es casual. Te puedo comentar que nosotros investigamos si Ernesto Lafuente era o no era ingeniero, como él decía, ya sea ingeniero mecánico, ingeniero sonido, ingeniero de la NASA, como Beiro dice,
y la Universidad de Concepción hasta la fecha nunca ha emitido un documento en donde acredite que Néstor de la Fuente es ingeniero de esa facultad. Lo que nosotros sabemos, por varias razones, es que Néstor de la Fuente estuvo el primer año en la Universidad de Concepción y después se retiró. Tenía la plata para pagarla, pero al parecer recibió una herencia grande y ahí dejó de estudiar. De hecho, cuando nosotros hicimos tú puedes pagar a través del registro civil un documento que se llama certificado antecedente. En el certificado antecedente, las universidades están obligadas a emitir un documento en donde indique, bueno, tanto universidades como los centros de formación técnica tienen que, al Mineduc tienen que informarle si la persona terminó el estudio y el tipo de carrera. Entonces eso se le manda al Mineduc. Mineduc informa al registro civil, el registro civil lo coloca en un documento que se llama certificado antecedente, ¿cómo se llama? Profesionales. Y si tú lo pides, sale tu profesión. De hecho, antes, cuando tú sacabas el carnet, te preguntaban, ¿usted quiere que tu título salga o no salga abajo? Y en esa época era opcional, ahora era obligatorio. Te gusta o no te guste. Y en el caso de Néstor de la Fuente y de muchos ufólogos, como Rodrigo Fuenzalía, no hay nada. Es lo mismo Claudio Pastel, no tiene tampoco título de nada. Entonces, así uno va descubriendo cómo son estos personajes que dicen que son psicólogos, psiquiatras, mecánicos, ingenieros y todo, y no hay registro de nada. Bueno, por aquí tenemos una historia bastante singular, porque en todas las exposiciones que yo logré ver, él se hace representar como ingeniero en telecomunicaciones. O sea, estamos hablando que jamás Ernesto de la Fuente se tituló de ingeniero en telecomunicaciones. Ingeniero no, él dijo que era ingeniero de sonido. Claro, como ingeniero de sonido, pero eso es falso, tampoco existe acreditación. De hecho, es más, yo sé de personas que dicen que Néstor de la Fuente, yo sé de personas que investigaron el caso de Néstor de la Fuente, porque hay muchas personas investigándolo, y descubrieron personas que dicen que lo que contó Néstor de la Fuente en televisión eran los casos propios de otras personas. Les dicen, oye, eso que contó Néstor de la Fuente no lo puede haber vivido él porque lo viví yo. A ese nivel. Entonces, estamos hablando de una persona que... de hecho, más simple, no sé si tú te acuerdas que en el programa OVNI le preguntan a Néstor de la Fuente varias cosas y él dice que a él no le gusta lo paranormal, él no quiere estas cosas. Bueno, existió un programa que se emitió como 3, 4, 5 años antes que se llamaba Y si fuera cierto, donde él habla del caso de un fantasma que se le aparecía ahí en China, no sé, donde él vivía, que él suponía que era la ex esposa de él que se había suicidado, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya estamos hablando de lo paranormal, ¿no es cierto? Porque él dice que los perros ladran, que la señora miraba las cosas, que a él le pareció sentir presencia, y eso es paranormal. Pero después, años después, lo niega en el programa OVNI, ¿te das cuenta, no? O sea, es mentiroso al cubo. sí. Bueno, de hecho, también con el tema del señor Ernesto de la Fuente, tampoco nunca se logró acreditar si es que en realidad tuvo cáncer o no. De hecho, yo recuerdo que en el programa jamás se presentó la radiografía, la muy hablada radiografía, que esta apareció recién. ¿En qué sentido? Cuando nosotros increpamos al señor Ernesto de la Fuente en una exposición que hicimos en el CFA por el año 2000. Así es. Eso, curiosamente, apareció la radiografía. Pero en definitiva, una radiografía no certifica que alguien tiene cáncer. Tienen que haber una cantidad de exámenes y documentos que tienen que mostrar. Claro. Mira, yo te puedo dar un poquito el contexto al respecto, porque a mí me tocó investigarlo directamente. Yo tuve acceso a documentos médicos de Néstor de la Fuente de los últimos 5 o 6 años, en los cuales a Néstor de la Fuente le hacen exámenes y le preguntan, o sea, la persona que le hace los exámenes le pregunta, usted tuvo, le pregunta, por en el fondo, pregunta, y él a la respuesta del cáncer responde que no. Está registrado. Un documento que no te puedo mostrar porque es un documento privado, obviamente, pero cuando me lo hicieron llegar, yo lo vi todo, pedí que me explicara en contexto, hay un documento oficial. Y ahí sale, no, cáncer, no, nada. Entonces una persona que tiene cáncer no puede negar, cuando se están haciendo un examen médico, importante para tu salud, tú no vas a andar negando de que tuviste cáncer alguna vez en la vida.
¿no es cierto? O sea, una cosa importante, pero él la niega. Entonces, también yo sé de gente que lo conoció personalmente, niega que él haya tenido cáncer o que él se haya hecho exámenes de cáncer en esa época, porque lo conocieron, familiares directamente. Yo conocí a varios familiares de él, y también el suegro, la cuñada, etcétera, etcétera. Y ellos negaron que Néstor Lafuente le haya dicho alguna vez que él estaba haciendo tratamiento de cáncer o que hubiera sido diagnosticado con cáncer. Es más, yo, sabiendo que Néstor Lafuente había comentado a varias personas que él se había hecho exámenes en la Universidad Católica, en varios lados más, yo tuve acceso a varias personas de esa universidad y una hoja fantástica en blanco, como si lo hubiera comprado hace 2 días atrás ahí en el supermercado. Cuando en rigor las hojas de esa época, del año 1985, eran una hoja distinta. Si tú hubieras comprado una hoja en esa época, en este momento esa hoja estaría amarilla. Claro. ¿Te das cuenta? Y la hoja que yo descubrí estaban en blanco. Pero todavía, esos exámenes que dicen que tenía cáncer estaban hechos con una impresora de las actuales, cuando en esa época la secretaria tenía el documento con unas máquinas de cuenta, o si no, esas típicas, ¿cómo se llama? Máquinas de escribir antigua, con un timbre especial, un patrón especial de letra, que te dejan unas manchas, etcétera, etcétera. Ninguno de esos documentos, o sea, ninguna de esas formas características de esa época están en estos documentos que dicen que Néstor Lafuente tiene cáncer. Ahora, aún así, yo conocí una persona que dice haber estado con él. De hecho, yo conozco mucha gente que se hizo pasar por amigos de Néstor Lafuente, porque querían saber si efectivamente Néstor tenía algún examen, porque probablemente quizás la persona tuvo algo que no era cáncer y que él lo haya entendido como cáncer o pretendido pasar por cáncer, o definitivamente no tenía nada, ¿te das cuenta? Y estas personas se acercaron a Néstor de Lafuente haciéndose pasar como amigo, aunque sabían que él era bien mentiroso, pero lo investigaron y se dieron cuenta que no había ni un documento médico en donde salía su nombre y la fecha que él acreditaba, ¿te das cuenta? Y una sola persona me dijo, mira, yo sí vi unos documentos en donde efectivamente había una radiografía que tenía algo, como una zona de color blanco a nivel de pulmón, pero no dice cáncer, y porque obviamente la radiografía no sale cáncer, la radiografía es la radiografía. Y él también leyó un informe en donde decía que la persona tenía seriamente cáncer. Entonces, esos documentos, nosotros siempre nos preguntamos por qué él nunca lo presentó. Hubiera sido súper simple, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que incluso a Néstor Lafuente nosotros le propusimos hacerse unos exámenes médicos que nosotros pagábamos, y los cuales esos documentos, pues nosotros esos antecedentes, esos exámenes los llevábamos nosotros a un oncólogo o ver oncólogos para que ellos examinaran si efectivamente Néstor Lafuente había tenido cáncer o no, porque puede que el cáncer siempre deja marca, ¿te das cuenta? Y en este caso él se negó rotundamente a mostrar las cosas. Bueno, lo mismo que tú comentas, en esa época de la creación del CFA, él dijo que iba a mostrar la biografía, y a la semana que venía que tenía que volver a mostrarla, nunca llegó, ¿de verdad? Sí. Mira, a mí lo que me llamó la atención de todo lo que tú acabas de decir, bueno, se entiende que que tú dijiste que habías tenido acceso a un documento oficial de una entidad hospitalaria de Chile, donde tú pudiste leer que él jamás tuvo cáncer. ¿Eso es correcto? Exacto, o sea, él no indica cáncer, ese es el tema. Obviamente ese documento... O sea, el mismo personaje va a una consulta médica y las personas que están ahí le preguntan, ¿usted tuvo presión alta? ¿Usted ha estado afectado por, no sé, por alguna neumonía? ¿Usted alguna vez tuvo hipertensión? Son las preguntas de rigor que te hacen los médicos, ¿no es cierto? Y le preguntaban también por cáncer. Y la parte de cáncer, no indica cáncer. ¿Te das cuenta? Entonces, o sea, no me acuerdo exactamente qué
que es lo que decía, pero decía no indica cáncer. Espera un poquito. Te pido mil disculpas, aquí Sí. pasan camiones, autos y todo, ya, y también los niños gritan. Bueno, continuando, tenemos que el programa, ya partimos con el tema del programa que fue tendencioso. Estamos hablando ahora en estos momentos de que Ernesto Lascuente era una persona que mintió descaradamente, y mintió descaradamente a todo un país, a todo el mundo en realidad. Y por lo pronto, recuerdo que tú tenías antecedentes de que parece, o al parecer, Ernesto Lascuente había estado involucrado en el gobierno militar con respecto a desaparición de personas, estaba involucrado con un tema de derechos humanos. Sí, a ver, yo te lo comento. Si tú buscas en internet, si tú colocas la palabra Ernesto de la Fuente Gandarillas, que es el nombre completo de él, tú te vas a encontrar con documentos de una organización que se llama Memoria Viva, en la cual se comentan hechos ocurridos en Chena, donde él vivía, en donde él manejó el auto, él manejó su auto y llevó a personas militares, al parecer, y también a personas que después terminaron desaparecidas. Él manejó el auto, de hecho, él lo llevó a un regimiento y ahí después estas personas no aparecieron más. Entonces, hay todo un documento en el cual, o sea, él confirma y también menciona en qué lado fue a buscar a qué persona y dónde los dejó. Ahora, por otro lado, yo averigüé con los familiares de él que Ernesto Lascuente era conocido como la competencia del Contreras, del Mamo, ¿no es cierto?, de General Contreras. Pero los militares hacía desaparecer personas con, ¿cómo se llama?, de su rango militar, y Ernesto Lascuente era civil, nefasta, y que hacía desaparecer personas. Y de hecho, el suegro de él me comentó que él en un momento dado se enfrentó a él y le dijo: ya sé que tú me vas a matar, me vas a hacer desaparecer, hazlo conmigo y deja al resto de tu familia tranquilo. Entonces, cosas de estilo, o sea, es súper difícil el tema. Yo conozco gente que indica también que Ernesto Lascuente, a través de la iglesia mormona, habría estado, y toda una historia bien complicada que hay que ir resolviendo, pero obviamente el personaje era conocido. Más aún, el mismo Octavio Ortiz me comenta que él en un momento dado, y por eso que le tenían terror a Ernesto Lascuente, que en un momento dado Octavio Ortiz estuvo en un hecho en el cual él les vio, porque estaba con Ernesto Lascuente, como él, Ernesto Lascuente, recibía a una persona que venía a buscar a sus hijos, y a su señora y a sus hijos, y le decía a Ernesto Lascuente, quiero saber dónde está mi familia, porque yo sé que tú te la llevaste. Entonces va Ernesto Lascuente y lo golpea, lo masacra ahí mismo al frente en público, y Octavio Ortiz es uno de los testigos. Entonces Octavio me dijo que él vio eso, como Ernesto Lascuente golpeaba a esta persona, que al parecer de nombre Carlos, y entonces Octavio ya sabía y tenía sus dudas de varias cosas, vengarse y hacer cosas como las que ellos le vieron ver hacer con otras personas. O sea que podríamos decir que buena elección hicieron los servidores del Señor a elegir a Ernesto Lascuente. Complicado. Bueno, son muchas cosas de Ernesto Lascuente que van a ir saliendo a la luz. De hecho, nosotros Ernesto Lascuente lo pillamos varias veces en su libro, el 20 o 30 o 40 variaciones que nosotros íbamos ¿cómo se llama? Íbamos registrando. Y él no sabía que uno podía hacer pantallazos de pantalla. Lo que pasa es que Ernesto Lascuente se metió en redes que hablaban del tema friendship y se hacía pasar por varios personajes distintos, y él no se daba cuenta de que estaba ocupando una IP fija, que en esa época la IP, el código IP del computador conectado a internet
eran fijas, y él se hacía pasar por Juanita, Pedro, Pablo, pero era la misma persona. Probablemente quizá desde un mismo computador hubiesen 3 o 4 personas más, pero uno de esos era Ernesto, ¿te das cuenta? Entonces, y él le iba dejando cosas y iba también colocando versiones de su historia que nosotros fuimos copiando, ¿no es cierto? Y él después le iba cambiando. A la semana él cambiaba. Por ejemplo, un día decía que la isla Frenchy estaba protegida por perros bulldog. Después la semana siguiente decía que los perros eran pastores alemanes. Después a los 2 meses decía que en realidad eran boxers con cámara en la cabeza. O sea, cada vez le iba agregando cosas distintas, pero él no se daba cuenta que nosotros teníamos copia de todo eso. ¿Te das cuenta? Íbamos haciendo pantallazos. Y de hecho conozco a una persona en la Universidad de Chile que le facilitó varias cosas, que después me dijo que efectivamente ellos descubrieron sacar la página web a ese nivel. Entonces, de hecho el mismo Jorge Amfros, yo me junté con Jorge y hablamos del caso Friendship. Nosotros con Jorge teníamos varias diferencias porque él no tenía confianza en la generación de ufólogos de mi época, porque conocía a Fuenzalía, sabía los chantas que eran, los mentirosos que era, y él pensaba que éramos todo lo mismo. Entonces, después descubrió que no, y él tuvo la gentileza de hablar conmigo y hablamos muchas cosas de Friendship. Y él me comentó que él había asistido ya en el año 85 a las reuniones de Néstor Lafuente en la casa Hugo Pacheco, y que él fue anotando toda la historia que iba comentando en Néstor Lafuente en esa oportunidad, y que Néstor Lafuente iba cambiando cada un año, cada 2 años su historia, de manera completa. Entonces, él también se dio cuenta que Néstor Lafuente era un mentiroso. Ya. O sea, más o menos, resumiendo todo lo que tú estás contando es más o menos lo que nosotros investigamos con Roberto Arancibia con respecto a lo que pasó con los Friendship Band. O sea, estamos hablando que el tipo Sí. Que se llamaba Guillermo Arias tiene un comportamiento bastante similar al señor Ernesto Lafuente. Sí, que ahí hay que hacer una acotación. Mira, lo que pasa es que la gente cree que Friendship, el capítulo 1 y capítulo 2, se trata de personas distintas. En realidad son todos lo mismo. Sí. Les voy a explicar un poco ese tema. Lo que pasa es que para el año 2000 y un poquito antes, en el año 1999 y quizás 98, muchas personas descubrieron varias cosas anómalas del tema de Friendship. Sabían que había mucha mentira y gente mentirosa, y que habían cosas turbias, desaparición de personas, amenazas de muerte, nazis, cosas de ese estilo. Y ya el tema Friendship estaba siendo mal catalogado. Entonces, al parecer, a la gente Nueva Imagen la usaron. Parece que algunos se dieron cuenta después que lo habían usado, otros quizás lo sabían desde el principio. Lo usaron para emitir un programa de televisión en el cual se generara la idea de que habían unos Friendship verdaderos y unos Friendship falsos. Entonces la gente pensaba, o sea, la idea era hacerle creer a la gente que todas las cosas malas que hablaran de Friendship eran asociadas a este grupo falso, ¿te das cuenta? Y así, entre comillas, Friendship podía seguir haciendo sus crímenes. Entonces, porque aquí hay desaparición de personas, niños, de tráfico de órganos, de droga, muchas cosas. Entonces, asociado al tema de Friendship. Entonces, el programa OVNI, incluso gente dentro de la producción del programa OVNI nos dijo varias cosas. Te puedo dar una incidencia que yo lo he comentado varias veces. Las mujeres no le tenían confianza a Rodrigo Fuenzalía, que era uno de los asesores del programa Friendship. Y en el momento que iban a entrevistar a Guillermo Arias, entre comillas, a pillarlo, acusan de que vieron que Rodrigo Fuenzalía llamaba a un tal Guillermo para decirle: Guillermo, va el móvil para allá, ya sabes lo que tienes que hacer, cosas de ese estilo. Entonces, estas personas esperaron que volviera el móvil para decirle lo que habían escuchado hablar a Rodrigo Fuenzalía, porque en el fondo se dieron cuenta que lo estaban engañando, que todo esto era parte un engaño. O sea, la productora de Nueva Imagen pensaba que estaba atrapando a una persona cuando en realidad estaban cayendo en una trampa. Comentaron a la gente de la productora de Nueva Imagen, al parecer esa misma noche o al día siguiente una reunión grupal completa en la cual ya tenían todas las sospechas de Rodrigo Fuenzalía y de Guillermo Arias y varias personas más, incluso de Ernesto, y como que tomaron una decisión distinta que no sé en qué consistió, pero ya Rodrigo Fuenzalía ya no iba a hablar más solamente y cada vez que Rodrigo Fuenzalía tuviese que dar un dato para el tema Friendship, iba a terminar hablando con Rodrigo Moreno y con el guionista de ese programa.
y nadie más atendía a Rodrigo Fuenzalía. Entonces imagínate, estamos hablando de personas que fueron... Entiendo. Muy curioso los aportes que estás haciendo, resultan bastante curiosos. Yo siempre he tenido la postura de que los papás de Guillermo Arias, yo sabía que ellos pertenecían a la religión mormona y que por ende... No sabía, fíjate. ¿Perdón? No sabía que los papás de Guillermo Arias eran mormones. Sí, los papás de Guillermo Arias eran mormones y yo pienso que el vínculo entre Guillermo Arias y Ernesto Lafuente se hizo a través de la familia, porque Ernesto Lafuente también era mormón. Sí, pues. Porque no hay que... lo que yo quería acotar era que, claro, que la persona que se hizo pasar por Ariel, que era Guillermo Arias, tiene que haberse nutrido mucho de las miles de horas de grabación que tenían los frentes de los 80. Y obviamente lo que yo pienso, que ellos se codearon entre ellos dos, porque eran los dos, hicieron el mismo, digamos, el mismo fraude. Por eso estaba... Mira, yo tengo una, te lo comento al tiro, porque es bueno, ya que lo indicaste. Yo estuve dentro de la secta de Isla Friendship, que se llama Banderach, participando, y me tocó escuchar al personaje llamado Emanuel y Ezequiel y otros más que aparecían en la banda. Y me acuerdo que en un momento dado estaba Guillermo Arias ahí, pero no estaba, bueno, muchas de estas cintas eran pregrabadas, ojo, o sea, no es que fueran en vivo, sino que eran pregrabadas. Yo recuerdo que estuvo una vez Guillermo Arias ahí y estaba hablando Emanuel, el supuesto Manuel, que era uno de los French de la isla. Entonces es probable que en una de esas no sea Guillermo Arias, pero sí que Guillermo Arias tuviese esas cintas ya grabadas y él mismo la haya emitido, ¿te das cuenta? Yo no sé si la inteligencia de Guillermo Arias da para compararla con la inteligencia de Emanuel, porque Emanuel tenía, que era una persona de dudosa reputación, era más inteligente que Guillermo Arias. Yo diría que Guillermo Arias, yo andaría con cuidado, porque es muy probable que una vez a Guillermo Arias no haya sido la voz de Manuel. Oigan, ¿cuántos de esos Manueles sabían? Difícil saberlo, pero yo creo que era uno y también hay un Ezequiel, eran distintos. Yo los escuché a ambos, sé que eran voces distintas, pero creo que no era Guillermo Arias. No le da la capacidad intelectual. Y lo digo con respeto, ¿eh? Yeah. Pero bueno, hay que seguir investigando y descubrir si quizás era Guillermo Arias. Yo creo que no, pero puede ser, quién sabe. Sí, yo creo que nosotros logramos, porque yo cuando empecé con las dudas fue cuando este gringo empezó a castellanizarse mucho. Tú sabes que cuando yo que trabajo con personas que son extranjeras, ellos tienen una forma de hablar y cuando hablan, sobre todo muy poco español, ocupan los artículos de una manera desordenada. Sí, sí. Este tipo, el famoso Manuel, llegó a un punto en que ya perdió todo como que al no comprender los artículos del castellano que les pasa a la gente de angloparlante, y él lo perdió totalmente. Hablaba tal cual como hablaba un chileno, y eso es lo que a mí me dio las pistas de que esta persona era chilena, en el fondo. Bueno, ojo, que eso mismo pasó con Ernesto Lafuente. Hay una cinta que, bueno, a mí me llegan muchas cintas que no se pueden hacer públicas todavía, del año 1985, en la cual Rodrigo Fuenzalía y Tania Wolfenson juntos están hablando a través de la banda 11 metros con Ariel. Y Tania, que conocía a Ernesto Lafuente porque tenían un lazo familiar, en un momento dado tenía muchas dudas y le dice, en la misma banda, le dice, Ariel, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, le dice el otro. Tú, por casualidad, no eres Ernesto Lafuente, porque tu voz es exactamente la misma que Ernesto Lafuente. Y una vez que lo dice, empiezan los ruidos, los shows, ruidos magnéticos, cosas extrañas. Entonces, y ahí está Rodrigo Fuenzalía. Rodrigo Fuenzalía es testigo de esa cinta. Es testigo porque participó ahí. Entonces, Rodrigo Fuenzalía sabe que Ernesto Lafuente era Ariel desde hace mucho tiempo.
Y el mismo Octavio sabe que Ariel es Ernesto Lafuente. Entonces, mucha gente lo sabe. El mismo Daniel Morales también descubrió que Ernesto Lafuente era Ariel. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí hay muchas cosas que la gente no sabe. Y esta mentira de Guillermo Arias y de Ernesto Lafuente más o menos sigue los mismos patrones. Oye, yo no sé si Guillermo Arias es Emanuela, no lo sé. Pero bueno, hay que seguir investigando. Yo creo que en ciertos momentos sí lo fue. Pues sí o no, claro. Bueno, como Rodrigo Fuenzalía también se hizo pasar por Ariel desde Brasil, atendiéndole una trampa a Octavio Ortiz. Octavio Ortiz dijo que a él que en un momento dado escuchó una voz que se parecía a Ariel, pero que no era. Y ¿cómo se llama? Y sabía que era, de hecho me dijo que sabía que era Rodrigo Fuenzalía, pero como que lo dejó hablar para poder pillarlo más adelante. Y después Rodrigo Fuenzalía no se da cuenta, algo hace y ¿cómo se llama? Y lo descubre Octavio y otras personas más. Entonces ahí dice Rodrigo, sí, es una broma, no sé qué cosa. Entonces Rodrigo después ha dicho, obviamente, en algún canal de televisión de que efectivamente... ¿Me escuchas bien ahí? Ahora te escucho. Ya, sí. De que en el fondo ellos descubrieron que Rodrigo Fuenzalía había comentado que efectivamente él se hizo pasar por Ariel, pero que era una broma, ¿te das cuenta? Entonces, esa broma, uno ya sabe que no son bromas, o sea, cuántas veces lo hizo a propósito, incluso sabe, tratando de engañar a las personas. Entonces, imagínate, Ariel, o sea, Ernesto Lafuente se hizo pasar por Ariel. Era la voz de Ariel, la conocía, la cinta famosa. Rodrigo Fuenzalía se hacía pasar. Guillermo, tenemos acá un grupo de mafiosos y de mentirosos grandes. Escucha, tengo justamente un vecino que parece que está haciendo un trabajo. Voy a esperar que termine. Dale. Yo en 10 minutos tengo que cortar. Yo en 10 minutos tengo que cortar porque tengo que empezar a limpiar unas cosas acá. Oye, Miguel, ya para ir, ya llevamos un rato ya de conversación y me gustaría que tú le enviaras a la comunidad internacional a través de mi canal de YouTube, ¿qué mensaje le darías tú a la gente que está buscando la isla Friendship? Bueno, Marco, quiero terminar esta intervención, ¿no es cierto? Esta posibilidad que me diste de hablar con todos los colegas que nos están escuchando. Quiero hacerles una advertencia. Yo sé que hay mucha gente que está con cáncer o con enfermedades terminales y que de algún modo ya han tratado de dejar los tratamientos médicos porque al parecer no les funcionan o simplemente ya están, ¿cómo se llama?, en fase terminal y muchos de ellos dicen: yo busco alguna solución para mi vida, para poder ver si todavía puedo tener algunos meses más, algunos años más de vida, y obviamente ellos buscan todo tipo de alternativas, y entre esas está la del cáncer. La del cáncer o la de ir a Friendship, de sanarse el cáncer en Friendship. Yo conozco varios oncólogos que han recibido a personas las cuales están con enfermedades terminales, ¿no es cierto?, están desahuciadas, y que también he escuchado que estas personas le preguntan: oiga, doctor, ya que no hay nada más que hacer con mi enfermedad, ¿qué me recomienda usted? ¿Puedo ir a la isla Friendship? ¿Usted tiene algún dato para contratarme con esa gente? Y los oncólogos dicen: ¿de qué me está hablando? ¿Quiénes son los Friendship? Entonces, lamentablemente se ha instalado en el mito de que existe una isla en Chile donde se puede sanar del cáncer, y eso es falso. No hay ningún caso comprobado de cáncer en Chile ni en ningún otro lado que haya sido sanado. No tenemos ningún antecedente. Entonces, para todas aquellas personas que están con enfermedades terminales, llámese cáncer o otras, les pido por favor que no caigan en esta estafa, y que si tienen problemas, por último, se comuniquen conmigo y buscamos alguna opinión de algún otro oncólogo, ¿no es cierto? Yo conozco varios oncólogos producto de esta investigación de Friendship, ¿no es cierto? Yo conozco varios oncólogos que les pueden dar algunos consejos, pucha, ya sea que los pueda recuperar completamente o darle algunos meses o algunos años más de vida, ojalá, ¿no es cierto? Pero tratan de no comunicarse con el tema de la isla Friendship porque van a terminar siendo estafados, van a perder tiempo valioso con su familia, ustedes mismos van a sufrir y probablemente hasta puede que los maten. Entonces,
porque aquí detrás de la Isla French hay un tema, una mafia organizada. Entonces les pido que por favor a todas aquellas personas que tengan enfermedades terminales o estén muy complicados de salud, o a los familiares asociados, a los amigos, que por favor les puedan advertir que si alguno de ellos desea ir a la tal Isla French, que no lo haga, porque es absolutamente riesgoso. No van a tener ninguna solución de nada, porque no hay ningún caso comprobado de cáncer, y que por favor investiguen a fondo antes de cometer entre comillas, un suicidio, porque ir a French es suicidarse, aislarse completamente. Le agradezco a la gente también que está escuchando mi testimonio, porque la idea es ayudar a todas esas personas que han sido víctimas. Yo conocí gente que murió de cáncer y que estuvieron metidos en el tema French. Nunca tuvieron sanación. De hecho, una niña, yo conocí una niña, a la cual le prometieron una sanación de friendship y nunca llegó, y la niña se murió. Entonces, estamos hablando de un engaño inmenso en este tema de Isla French. Ok, Miguel. Oye, bueno, ha sido un gusto conversar contigo. Nos diste varias anécdotas bien curiosas que la gente no tiene conocimiento y las aportaste tú ahora. Así que te quiero reiterar las gracias, Miguel. Muchas gracias por darme este tiempo valioso de tu tiempo. Y ojalá que después podamos hacer otra entrevista más adelante. Así que... Sí, feliz. Yo de hecho creo que convendría hablar de algunas cosas, de cómo yo me metía a la secta French y cómo fue todo ese proceso en donde descubrimos que Rodrigo Fuenzalía estaba metido. También comentar, no sé, que Néstor Fuente era un multimillonario, no un tipo pobre. Hay muchos antecedentes que la gente no desconoce, así que yo creo que podemos hacer perfectamente un segundo capítulo donde comentemos varias de esas cosas que la gente no tiene por qué conocerla de primera mano. Bueno, entonces mira, vamos a quedar comprometidos, porque este va a ser el video del gran fraude de los Friendship 4, entrevista a Miguel Jordán. Así que es probable que vamos a tener un gran fraude de los Friendship 5 próximamente. Muchas gracias. Perfecto, un gusto. Muy bien. A ti, un saludo a toda la gente que nos está viendo. Gracias por todo. Cuídense, que tengan muy buen día. Que tengan muy buen día, igual. Chao, chao. Chao, chao. Amigos, espero hayan disfrutado este nuevo video. Yo por mi parte me despido. Les recuerdo que miren bien el fondo de su copa antes de beber. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.